Hola familia. Antes de empezar esta historia que te va a dejar sin aliento, no olvides suscribirte al canal y dejarme un comentario contándome qué opinas. Créeme, vas a necesitar desahogarte después de lo que viene. Vamos allá. La pantalla del móvil de Sofía iluminaba su rostro en la penumbra del baño de mujeres. Otra vez. Otra maldita vez la misma escena. César saliendo de un restaurante en Eixample con esa rubia de piernas interminables que trabajaba en el departamento de inversiones. La foto había sido subida hacía apenas 20 minutos por una cuenta anónima que la etiquetaba con un mensaje cruel: Tu novio tiene buen gusto. Lástima que el tuyo sea pésimo. Sofía cerró los ojos y dejó que el teléfono resbalara entre sus dedos hasta su regazo. El sonido del papel higiénico desenrollándose en el cubículo de al lado la devolvió a la realidad. Eran las 9:15 de la mañana de un martes cualquiera en Barcelona, y ella estaba escondida en el baño de Mendoza en Socios Inversiones, la firma financiera más prestigiosa de toda Cataluña, llorando por un hombre que ni siquiera se molestaba en ocultar sus aventuras. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que llevaba 3 años trabajando en esa empresa, 3 años saludando a ejecutivos que la miraban como si fuera parte del mobiliario, 3 años escuchando a César presumir de sus operaciones millonarias mientras le recordaba siempre, con esa sonrisa condescendiente, era solo una cara bonita en recepción. Se miró en el espejo. 32 años, título universitario en economía que nadie sabía que tenía, flujo constante de humillaciones que tragaba con una sonrisa profesional. Su reflejo le devolvía la mirada con ojos hinchados y rímel corrido. Patético. Cuando salió del baño, la recepción estaba vacía, excepto por el reflejo del sol matutino que entraba por los ventanales de cristal que daban a Passeig de Gracia. El edificio modernista restaurado era una joya arquitectónica, todo mármol italiano y lámparas de diseño. Sofía ocupó su lugar detrás del mostrador de caoba, encendió el ordenador y adoptó la máscara que llevaba puesta desde hacía 1000 días. La sonrisa amable, la voz dulce, la mujer invisible. A las 10 en punto, César atravesó las puertas giratorias como si el mundo le debiera algo. Alto, traje de Armani gris marengo, cabello negro peinado hacia atrás con gel carísimo. El lobo, así lo llamaban en los círculos financieros de Barcelona. Despiadado, calculador, brillante, y completamente consciente de ello. Buenos días, Sophie, dijo sin mirarla, revisando su Rolex mientras se dirigía a los ascensores. Buenos días, César, respondió ella con voz neutra. Él se detuvo, se giró ligeramente. Había algo diferente en su tono, demasiado frío, quizás, demasiado distante. César frunció el ceño durante medio segundo antes de encogerse de hombros y continuar su camino. Sofía lo vio desaparecer tras las puertas plateadas del ascensor y apretó los puños bajo el escritorio hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Algún día, pensó. Algún puto día. La mañana transcurrió con su habitual cadencia de llamadas telefónicas, mensajeros y visitas corporativas. Sofía atendía con eficiencia robótica mientras su mente divagaba. Recordaba a su padre, Tomás Guzmán, quien había trabajado en esa misma empresa durante 20 años como analista senior. Un genio de los números que podía predecir movimientos del mercado con una precisión sobrenatural. Hasta que César lo despidió hace 2 años por obsolescencia técnica. En realidad, porque su padre había descubierto irregularidades en las cuentas que César manejaba y había amenazado con reportarlas. 3 meses después del despido, su padre murió de un infarto. Sofía siempre creyó que fue el estrés, la humillación, el sentimiento de inutilidad. César asistió al funeral, le apretó la mano con expresión compungida, le ofreció trabajo en recepción por los viejos tiempos. Ella aceptó. Ella aceptó porque necesitaba el dinero, porque quería estar cerca, porque en el fondo de su corazón germinaba una semilla oscura de venganza. Y luego, como en las peores telenovelas, terminó siendo su novia. Fue gradual, manipulador, calculado. César era encantador cuando quería serlo. La invitaba a cenas caras, le compraba vestidos que ella no podía permitirse, le susurraba promesas de un futuro juntos. Sofía se dejó llevar porque estaba sola, porque extrañaba a su padre, porque a veces la soledad te hace aceptar migajas de afecto envenenado. Pero las migajas tenían un precio. César la presentaba en eventos sociales como su preciosa acompañante, nunca como su pareja profesional. La sentaba en mesas alejadas durante comidas de negocios. Le pedía que se quedara callada cuando hablaban de finanzas, que dejara esas cosas para los hombres que entienden,
y se acostaba con otras mujeres con la regularidad de quien va al gimnasio. Disculpe, señorita. La voz de un hombre la sacó de sus pensamientos. Un cliente habitual, Antonio Ferrer, socio minoritario de la firma. ¿El señor Mendoza está disponible? Tiene reunión hasta las 2, respondió Sofía consultando la agenda. ¿Quiere que le anote para después? No es necesario, gracias, solo. Ferrer se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz. Solo quería avisarle que hay rumores, movimientos extraños en las cuentas internacionales. Si fuera usted, tendría cuidado. Antes de que Sofía pudiera preguntar qué quería decir, Ferrer ya se había marchado. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Movimientos extraños? Su padre solía hablar de eso antes de morir. Le había mostrado algunos patrones, anomalías en los sistemas de trading que nadie más parecía notar. A la 1:30, cuando Sofía mordisqueaba un sándwich en la pequeña sala de descanso del personal, escuchó el alboroto. Voces elevadas, pasos apresurados, el sonido inconfundible del pánico corporativo. Se asomó al pasillo y vio a 3 ejecutivos corriendo hacia la sala de juntas del piso 12. Uno de ellos hablaba frenéticamente por teléfono en inglés. The markets are frozen. We can't access the data streams. Sofía dejó el sándwich a medio terminar y volvió a su puesto. Encendió discretamente su ordenador personal, uno que llevaba en su bolso, y accedió a las plataformas públicas de información bursátil. Efectivamente, algo andaba mal. La bolsa de Barcelona mostraba anomalías en tiempo real, las transacciones se retrasaban, los precios fluctuaban de manera errática y varios fondos importantes parecían congelados. Su teléfono vibró. Mensaje de César. Sube al piso 12, ahora. El corazón le dio un vuelco. César nunca, jamás la llamaba a las reuniones importantes. ¿Qué demonios estaba pasando? El ascensor pareció tardar una eternidad. Cuando las puertas se abrieron en el piso 12, se encontró con un caos controlado. La sala de juntas tenía las paredes de cristal y desde el pasillo Sofía podía ver a una docena de hombres trajeados gesticulando alrededor de una mesa atestada de portátiles y pantallas. En el centro, como un general en medio de la batalla, estaba César. Tenía la corbata aflojada, el cabello desordenado y por primera vez desde que Sofía lo conocía parecía genuinamente preocupado. Cuando ella entró, todas las miradas se clavaron en ella, incómodas, curiosas, algunas francamente hostiles. ¿Para qué me necesitas?, preguntó Sofía, manteniendo la voz firme. César se acercó, la tomó del brazo y la arrastró a un rincón de la sala. Su agarre era duro, doloroso. Necesito que estés aquí y que te calles. Siseo, tenemos inversores japoneses conectados por videoconferencia y quieren ver que somos una empresa moderna e inclusiva. Tú vas a sentarte ahí, vas a sonreír y no vas a abrir la boca. ¿Entendido? Sofía sintió la bilis subir por su garganta. Así que eso era. No la necesitaban por su cerebro, por sus conocimientos. La necesitaban como un accesorio decorativo. Entendido, respondió con voz helada. Se sentó en una silla al fondo de la sala, cerca de una ventana que daba a la ciudad. Barcelona se extendía bajo ellos, un mar de edificios bañados por la luz mediterránea del mediodía. Desde allí arriba, todo parecía pequeño, manejable. Una ilusión, por supuesto. La videoconferencia comenzó. Los inversores japoneses aparecieron en la pantalla gigante. 3 hombres de mediana edad con expresiones pétreas. César adoptó su voz de vendedor, explicando que la situación estaba bajo control, que era solo un glitch temporal en los sistemas europeos. Pero Sofía sabía que mentía. Podía verlo en la tensión de sus hombros, en cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Uno de los analistas, Javier Ruiz, estaba pegado a su portátil, tecleando frenéticamente. En un momento dado murmuró algo que hizo que César palideciera. ¿Qué pasa?, exigió César. Los protocolos FP están dando error, respondió Ruiz. No podemos acceder a los datos históricos de las transacciones de esta mañana. Es como si alguien hubiera encriptado todo. FP. Protocolos de señalización financiera. Sofía conocía ese término. Su padre se lo había mencionado años atrás cuando ella aún estudiaba en la universidad y él intentaba enseñarle los secretos del mercado que no venían en los libros de texto. Los viejos sistemas, mija, le había dicho su padre mientras le mostraba gráficos incomprensibles en su despacho. Antes de que todo fuera digital y limpio, las señales del mercado viajaban a través de frecuencias de audio, pitidos, tonos, interferencias. Los analistas de verdad podíamos escuchar el mercado, sentirlo. Ahora todo es tan pulido que nadie recuerda cómo funcionaban las entrañas del sistema.
Sofía se inclinó hacia adelante en su silla, prestando más atención. Los hombres en la sala estaban cada vez más desesperados. César intentaba mantener la compostura frente a los japoneses, pero era evidente que estaba perdiendo el control. Si no accedían a esos datos pronto, la operación que fuera que estuviera ejecutando se vendría abajo. Y conociendo a César, probablemente era algo ilegal que involucraba millones de euros. De repente, uno de los móviles sobre la mesa comenzó a emitir un sonido extraño. No era un tono de llamada normal, sino una especie de interferencia estática entrecortada. Pip, 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 pip. Todos lo ignoraron, concentrados en sus pantallas. Pero Sofía no. Ese sonido lo había escuchado antes. En el despacho de su padre, en aquellas tardes infinitas, cuando él intentaba transmitirle su pasión por los números que bailaban, cerró los ojos y escuchó, realmente escuchó. El patrón era irregular pero no aleatorio. Había una cadencia, una estructura. Su mente, entrenada sin que ella misma lo supiera por años de exposición pasiva a las obsesiones de su padre, comenzó a procesar la información. Pip, pip, datos de entrada. Silencio. Buffer. Pi, sobrecarga del sistema. Pip, confirmación de error. Era un bucle de retroalimentación. El sistema antiguo de señalización, que todavía corría en segundo plano de las plataformas modernas como un vestigio arqueológico digital, estaba intentando procesar una transacción que excedía sus parámetros originales. Alguien había forzado demasiados datos a través de un canal demasiado estrecho y todo el sistema se había atascado como una cañería obstruida. Sofía abrió los ojos. César estaba sudando ahora, hablando cada vez más rápido con los japoneses, prometiendo soluciones que claramente no tenía. Javier y los otros analistas tecleaban como posesos, probando soluciones que no funcionaban. Ella sabía cómo arreglarlo, podía verlo con claridad cristalina en su mente, pero si lo hacía, si salvaba a César en este momento, ¿qué conseguiría? Más desprecio, más humillación, más años siendo la novia tonta y bonita. O una idea comenzó a formarse, peligrosa, audaz, probablemente estúpida. Pero ¿qué tenía que perder? Se puso de pie. Las sillas rasparon contra el suelo de mármol con un chirrido que hizo que todos se giraran hacia ella. Sé cómo solucionarlo, dijo Sofía con voz clara. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. César la miró como si le hubieran salido dos cabezas. ¿Qué? Espetó. Sé qué está causando el bloqueo y cómo arreglarlo, repitió Sofía, caminando hacia la mesa. Pero necesito acceso completo a los sistemas de trading. Ahora. César la miró como si acabara de anunciar que sabía volar. Sus ojos verdes, normalmente tan calculadores y fríos, mostraban algo que Sofía nunca había visto antes, confusión genuina mezclada con un atisbo de pánico. ¿Tú? La palabra salió de sus labios con un desprecio tan automático que ni siquiera pareció darse cuenta de cómo sonaba. Sofía, esto no es momento para jueguitos. Vuelve a tú. Los protocolos de señalización financiera están en bucle de retroalimentación, interrumpió ella, manteniendo la voz firme a pesar de que sentía las piernas temblarle. Alguien ha forzado un volumen de transacciones que excede los parámetros del sistema Legacy. El FP está intentando procesar datos que su arquitectura original no puede manejar. Por eso se ha congelado todo. El silencio en la sala se volvió absoluto. Incluso los japoneses en la pantalla dejaron de murmurar entre ellos. Javier Ruiz levantó la vista de su portátil con los ojos muy abiertos. ¿Cómo coño sabes tú eso?, preguntó genuinamente sorprendido. Sofía sintió todas las miradas clavadas en ella. Este era el momento. Podía echarse atrás, disculparse, volver a ser invisible, o podía dar el paso que llevaba 3 años esperando dar. Mi padre era Tomás Guzmán, dijo, pronunciando el nombre con una claridad que resonó en las paredes de cristal. El hombre que trabajó aquí 20 años antes de que lo despidieran. El hombre que entendía estos sistemas mejor que nadie en esta sala. Vio el reconocimiento aparecer en varios rostros. Tomás Guzmán había sido una leyenda en la firma, el tipo de analista que aparecía una vez por generación. Algunos de los presentes habían trabajado con él. César, sin embargo, se había puesto pálido. No de vergüenza, sino de algo mucho más peligroso, miedo. Sofía, creo que estás un poco confundida por el estrés, dijo con voz controlada, acercándose a ella con esa sonrisa condescendiente que ella tanto odiaba. ¿Por qué no bajas y dame acceso a los sistemas o esta operación se va a la mierda? Cortó Sofía, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Y todos sabemos que no puedes permitirte que eso pase, ¿verdad, César?
Hubo algo en la forma en que lo dijo, una insinuación velada que hizo que César se tensara visiblemente. Sofía no sabía exactamente qué estaba haciendo su novio, pero conocía lo suficiente sobre él como para saber que probablemente era algo que no soportaría un escrutinio legal. Uno de los japoneses en la pantalla habló en inglés con acento marcado. Señor Mendoza, si la señorita puede solucionar el problema, le sugiero que le permita intentarlo. Llevamos ya 45 minutos de retraso y cada minuto nos cuesta dinero. César apretó la mandíbula con tanta fuerza que Sofía pudo escuchar el chirrido de sus dientes, pero finalmente asintió con un gesto brusco hacia Javier. Dale acceso limitado, gruñó. Pero si jodes algo, Sofía, te juro que... ¿Qué? Lo interrumpió ella, mirándolo directamente a los ojos. ¿Me despedirás? ¿Me humillarás más de lo que ya lo haces? Adelante, César. Intenta asustar. El intercambio de miradas entre ambos fue como un duelo. Todos en la sala podían sentir la electricidad en el aire, la tensión de años de dinámicas tóxicas, finalmente llegando a un punto de ruptura. ¿Cuántas relaciones se rompen así en momentos de crisis cuando las máscaras finalmente caen? Javier carraspeó incómodo y le hizo un gesto a Sofía para que se acercara a su estación de trabajo. Ella se sentó frente al portátil, consciente de que una docena de pares de ojos seguían cada uno de sus movimientos. La pantalla mostraba un caos de código, gráficos erráticos y mensajes de error en rojo. Para cualquiera sin entrenamiento habría sido incomprensible. Pero Sofía había pasado incontables tardes en el despacho de su padre, viéndolo trabajar, escuchándolo explicar. En aquel entonces pensaba que era aburrido. Ahora entendía que había sido un regalo. Conectó su propio móvil al sistema usando el cable de datos de Javier. El teléfono inmediatamente comenzó a emitir esos sonidos extraños. Pip, 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 pip. Sofía cerró los ojos y se concentró. ¿Qué estás haciendo? Preguntó alguien. Escuchando, respondió sin abrir los ojos. Su padre solía decir que el mercado hablaba si sabías escuchar. No metafóricamente, sino literalmente. Los viejos sistemas de trading, aquellos de los años 80 y 90 que todavía corrían bajo las interfaces modernas como fantasmas digitales, habían sido diseñados cuando las transacciones se transmitían mediante señales de audio a través de líneas telefónicas. Antes del Internet de alta velocidad, antes de la fibra óptica, la información financiera viajaba como sonido, y Sofía podía escuchar la historia que esas señales contaban. El patrón de interferencia no era aleatorio, era una transacción masiva, probablemente miles de operaciones ejecutándose simultáneamente, todas intentando pasar por un cuello de botella del sistema antiguo que nunca fue diseñado para ese volumen, como intentar hacer pasar un río por una pajita. Pero había algo más, una anomalía dentro de la anomalía. Ciertas frecuencias se repetían con demasiada regularidad, demasiada precisión. No era un glitch natural. Alguien había codificado esas transacciones específicamente para activar ese protocolo antiguo. Los ojos de Sofía se abrieron de golpe. Miró a César, que la observaba con expresión indescifrable. Esto no es un accidente, dijo lentamente. Alguien ha usado el protocolo FP deliberadamente para ocultar transacciones. Las está camuflando como errores del sistema. El rostro de César se volvió de piedra. Durante un segundo, solo un segundo, Sofía vio algo cruzar sus ojos. Reconocimiento, culpabilidad, y en ese instante lo supo. Era él. César era quien había estado usando los protocolos antiguos para ejecutar operaciones ilegales. Insider trading, probablemente. Usando información privilegiada para hacer transacciones millonarias mientras las escondía en el ruido digital de un sistema obsoleto que nadie revisaba. Y algo había salido mal. El volumen había sido demasiado grande esta vez o el timing demasiado ajustado y todo el sistema se había colapsado. Sofía sintió una calma fría invadirla. Tenía a César exactamente donde quería, pero tenía que ser inteligente. Si lo exponía ahora enfrente de todos, él encontraría una manera de escabullirse, de culpar a otros, de destruir evidencia. No, necesitaba pruebas, necesitaba que él mismo se incriminara. Puedo desbloquearlo, dijo en voz alta para que todos escucharan, pero necesitaré acceso de administrador completo. Y necesitaré que todos salgan de la sala excepto el equipo técnico central. Esto requiere concentración absoluta. César dudó. Podía ver el cálculo detrás de sus ojos. Si decía que no, quedaría en evidencia que no confiaba en su propia novia para solucionar un problema técnico. Si decía que sí, le estaría dando acceso total a sus sistemas. Finalmente asintió.
Todos fuera excepto Javier, Marcos y Luis, ordenó. Yo me quedo. Tú también tienes que salir, dijo Sofía sin mirarlo. Tu presencia me pone nerviosa y no puedo concentrarme contigo respirándome en la nuca. Fue una apuesta arriesgada. César no era el tipo de hombre que aceptaba órdenes, especialmente no en su propia sala de juntas. Pero los japoneses seguían en la pantalla, observando, juzgando, y cada minuto que pasaba costaba dinero. 5 minutos, gruñó César. Tienes 5 minutos para arreglarlo o te saco de aquí yo mismo. Salió de la sala con paso furioso, seguido por el resto de ejecutivos. Solo quedaron Sofía, Javier y dos técnicos más jóvenes que la miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Necesito que me den acceso root al servidor de transacciones, dijo Sofía, con dedos ya moviéndose sobre el teclado. Y necesito que graben todo lo que haga. Cada comando, cada línea de código. ¿Pueden hacer eso? Javier frunció el ceño. ¿Por qué querrías que grabáramos? Solo háganlo, por favor, lo interrumpió Sofía. Confíen en mí. Algo en su tono hizo que Javier asintiera. Configuró el sistema para grabar la sesión completa y le dio las credenciales de administrador. Sofía respiró profundo y comenzó a trabajar. Sus dedos volaban sobre el teclado con una seguridad que no sabía que poseía. Años de observar a su padre, de escuchar sus explicaciones, de absorber conocimiento de manera pasiva, finalmente cobraban sentido. Era como si su cerebro hubiera estado archivando toda esa información esperando el momento preciso para usarla. Navegó a través de capas de código hasta llegar al núcleo del sistema FP. Ahí estaba, el bucle de retroalimentación, miles de transacciones atascadas en una cola digital que se negaba a procesar. Pero Sofía no estaba interesada en simplemente desbloquearlo. Estaba interesada en ver qué contenía. Comenzó a extraer los datos de las transacciones bloqueadas. Nombres de cuentas, cantidades, timestamps, códigos de autorización. Todo iba siendo copiado silenciosamente a su propio móvil mientras sus dedos seguían tecleando comandos legítimos para desbloquear el sistema. Joder, murmuró Javier, mirando por encima de su hombro. ¿Cómo sabes hacer esto? Mi padre, respondió Sofía simplemente. Me enseñó a escuchar lo que el sistema no dice en voz alta. Y era verdad. Entre las transacciones legítimas había docenas de operaciones fantasma, compras y ventas ejecutadas milisegundos antes de anuncios públicos que afectaban los precios de las acciones, información privilegiada siendo explotada sistemáticamente. Y todas las operaciones rastreaban de vuelta a una cuenta, la de César Mendoza. Sofía sintió una mezcla de triunfo y náusea. Ahí estaba la prueba. Años de crímenes financieros codificados en líneas de datos. Su padre había sospechado algo así, había intentado investigar, y por eso César lo había despedido, para silenciarlo. Terminó de copiar todo a su dispositivo y luego, con cuidado, comenzó el proceso de desbloqueo real. Escribió un script que forzaría al sistema FP a procesar las transacciones en lotes más pequeños, liberando el cuello de botella sin hacer saltar alarmas de seguridad adicionales. El proceso tomó exactamente 4 minutos y 30 segundos. Las pantallas en la sala comenzaron a actualizarse. Los gráficos erráticos se estabilizaron. Los mensajes de error desaparecieron, reemplazados por confirmaciones verdes. El mercado volvía a fluir. Javier dejó escapar un silbido bajo. Increíble, dijo. Sofía, esto es... no sé ni qué decir. Has solucionado en menos de 5 minutos lo que llevábamos más de una hora intentando arreglar. La puerta de la sala se abrió de golpe. César entró como un tornado, seguido por los demás ejecutivos. Sus ojos fueron directos a las pantallas, verificando que efectivamente todo estaba operativo nuevamente. ¿Funcionó? Preguntó, aunque la respuesta era obvia. Funcionó, confirmó Javier. Tu novia es una maldita genio, César. Deberías estar orgulloso. Pero César no parecía orgulloso. Parecía calculador. Miraba a Sofía con una expresión que ella no podía descifrar del todo. ¿Sospecha? ¿Miedo? ¿Respeto forzado? Bien, dijo finalmente. Todos de vuelta al trabajo. Sofía, necesito hablar contigo, en privado. Los demás comenzaron a salir, palmoteando a Sofía en la espalda, felicitándola. Ella mantuvo una sonrisa modesta mientras su corazón latía desbocado. Tenía las pruebas en su móvil, pero ahora estaba a solas con César, quien claramente sospechaba algo. Cuando la puerta se cerró tras el último ejecutivo, César se acercó lentamente, no con su habitual arrogancia, sino con la cautela de un depredador que acaba de darse cuenta de que su presa podría tener garras. ¿Qué viste?, preguntó sin rodeos. ¿Disculpa?
No me tomes por idiota, Sofía. Su voz era peligrosamente baja. Tuviste acceso completo a los sistemas. ¿Qué viste mientras arreglabas el problema? Sofía lo miró directamente a los ojos, sintiendo una valentía que no sabía que poseía. Vi exactamente lo que se suponía que debía ver, respondió. Un sistema bloqueado que necesitaba ser reiniciado. ¿Por qué? ¿Había algo más que debería haber visto? El intercambio de miradas fue eléctrico. César buscaba señales de engaño, de conocimiento oculto. Sofía mantuvo su expresión neutra, inocente. Finalmente, César sonrió. Esa sonrisa encantadora y peligrosa que usaba cuando quería manipular a alguien. Claro que no, dijo, acercándose y tomando su mano con falsa ternura. Solo me preocupaba que hubieras visto información confidencial de clientes. Temas de privacidad, ya sabes. Mentiroso. Sofía podía ver el cálculo detrás de sus ojos. Ya estaba planeando cómo neutralizarla, cómo asegurarse de que lo que fuera que hubiera visto no saliera de esa sala. Tranquilo, dijo Sofía, apretando suavemente su mano. No vi nada que no debiera, solo código y números sin sentido. César pareció relajarse ligeramente. Grave error. Sofía había aprendido de él cómo mentir convincentemente. Bien, dijo él, soltando su mano. Entonces supongo que te debo una disculpa, y quizás una celebración. ¿Qué tal si esta noche cenamos en aquel restaurante que te gusta? El de tapas en Barceloneta. Sofía casi se rió. Típico de César. Acababa de salvar su operación ilegal y él lo celebraba invitándola a cenar, como si unos calamares fritos pudieran compensar años de humillación. Me encantaría, mintió con una sonrisa dulce, pero primero necesito bajar a recepción. Alguien tiene que atender el teléfono, ¿recuerdas? Antes de que César pudiera responder, Sofía ya estaba saliendo de la sala. Podía sentir su mirada clavada en su espalda mientras caminaba hacia los ascensores. Una vez dentro, con las puertas cerradas y la seguridad de estar sola, Sofía sacó su móvil. La pantalla mostraba un mensaje. Transferencia completa. 2.4 gigabytes de datos guardados. Tenía todo. Cada transacción ilegal, cada registro de insider trading, cada movimiento que César había hecho durante años. Pruebas suficientes para hundirlo por décadas en prisión. Pero no podía ir directamente a la policía. César era poderoso, tenía conexiones, necesitaba ser más inteligente que eso. Necesitaba un plan. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja. Sofía volvió a su lugar detrás del escritorio de recepción, adoptando nuevamente su máscara de eficiencia invisible. Pero por dentro algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era la novia sumisa, la recepcionista decorativa. Era una mujer con un arma cargada apuntando directamente al corazón del hombre que había destruido a su padre y había intentado destruirla a ella. Y César, el lobo, Mendoza no tenía ni idea de que la cacería acababa de dar un giro completamente inesperado. La tarde transcurrió con una lentitud tortuosa. Sofía atendía llamadas, sonreía a visitantes, archivaba documentos, pero su mente estaba a 1000 kilómetros por hora. El móvil en su bolso pesaba como un ladrillo de oro. Cada vez que vibraba con un mensaje de César. ¿A qué hora terminas? Reservé mesa para las 9. Ponte el vestido rojo que te compré. Sentía una mezcla de asco y determinación. A las 7 de la tarde, cuando la mayoría del personal ya se había marchado, Antonio Ferrer volvió a pasar por recepción. Se detuvo frente al mostrador, fingiendo revisar unos papeles, pero sus ojos buscaron los de Sofía con intensidad. Lo que hiciste hoy fue impresionante, dijo en voz baja. Tomás estaría orgulloso. Sofía sintió un nudo en la garganta al escuchar el nombre de su padre. Ferrer había sido uno de sus pocos amigos en la firma, uno de los que votó contra su despido. Gracias, murmuró ella. Ten cuidado, Sofía, añadió Ferrer, todavía más bajo. César no es tonto. Si sospecha que viste algo. Lo sé, lo interrumpió ella. Créeme, lo sé. Ferrer asintió lentamente, sus ojos mostrando una preocupación genuina que Sofía no había visto en mucho tiempo. Luego se marchó sin decir nada más, pero le dejó una tarjeta de presentación sobre el mostrador. En el reverso había un número de teléfono escrito a mano y una sola palabra: ayuda. Sofía guardó la tarjeta en su bolsillo trasero justo cuando César salía de los ascensores. Llevaba su maletín de cuero italiano y esa sonrisa que solía reservar para cerrar negocios importantes. ¿Lista, cariño?, preguntó, usando ese tono meloso que hacía que a Sofía se le revolviera el estómago. Casi, respondió ella, apagando el ordenador. Dame 2 minutos. En el baño de mujeres, Sofía se miró al espejo.
Tenía dos opciones: ir a cenar con César, fingir normalidad y ejecutar su plan con calma, o enfrentarlo ahora mismo. La primera era más inteligente, la segunda era más satisfactoria. Decidió algo intermedio. Se puso el vestido rojo que César le había comprado, un Valentino carísimo que probablemente había pagado con dinero robado, y se retocó el maquillaje. Pero antes de salir hizo algo crucial. Envió un email cifrado con todos los datos que había copiado a tres direcciones diferentes. Una era suya propia, en un servidor internacional. Otra era de un bufete de abogados especializado en delitos financieros. La tercera era de un periodista de investigación económica del diario El País que había escrito varios artículos sobre corrupción en las finanzas catalanas. El mensaje decía simplemente: abrir solo si no tengo noticias en 48 horas. Contraseña Tomás Guzmán, 1965. Era su póliza de seguro. Si César intentaba algo, si desaparecía o le pasaba algo, las pruebas saldrían a la luz automáticamente. Respiró profundo, guardó el móvil en su bolso y salió. César la esperaba en el vestíbulo, revisando emails en su iPhone. Cuando la vio aparecer, sus ojos la recorrieron de arriba a abajo con esa mirada posesiva que solía hacerla sentir pequeña. Pero hoy Sofía se mantuvo erguida, devolviendo la mirada con una confianza que lo hizo pestañear sorprendido. «Estás preciosa», dijo él, ofreciéndole el brazo. «Lo sé», respondió Sofía, tomando el brazo pero manteniendo cierta distancia. El restaurante en Barceloneta era uno de esos lugares que aparecen en guías turísticas pero que los barceloneses de verdad evitan. Caros, pretenciosos, llenos de empresarios intentando impresionar, exactamente el tipo de sitio que César amaba. Los sentaron en una mesa junto al ventanal que daba al Mediterráneo. El sol se ponía sobre el agua, tiñendo todo de naranja y púrpura. Habría sido romántico si Sofía no estuviera cenando con un criminal que además la engañaba regularmente. «Pide lo que quieras», dijo César, magánimo. «Hoy te lo mereces». Sofía pidió el menú degustación más caro, no porque tuviera hambre, sino por principio. César apenas pestañeó ante el precio. ¿Que eran 200 euros cuando acababa de salvar millones en operaciones ilegales? «Tengo que admitir que me sorprendiste hoy», dijo César después de que el camarero sirviera el vino. «No tenía idea de que supieras tanto sobre sistemas financieros». «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió Sofía, tomando un sorbo de Rioja. Aparentemente, César la estudió con esos ojos verdes que solían hipnotizarla. «Tu padre te enseñó bien. Lástima que fuera tan terco con ciertas cosas. Era una provocación». César quería ver cómo reaccionaba ante la mención de su padre. Sofía sonrió dulcemente. «Mi padre era muchas cosas, pero, sobre todo, era honesto. Una cualidad cada vez más rara en el mundo de las finanzas, ¿no crees?». El comentario colgó en el aire entre ellos como un cuchillo. César tomó su copa, sus nudillos blancos por la presión del agarre. «La honestidad es relativa», dijo finalmente. «En este negocio lo que importa son los resultados. Tu padre nunca entendió eso. Por eso nunca llegó tan lejos como podría». Sofía sintió la rabia subir por su garganta como lava. ¿Cuántas veces había escuchado variaciones de ese discurso? ¿Cuántas veces había dejado pasar los insultos velados a la memoria de su padre? «¿Sabes qué es lo curioso?», dijo, inclinándose hacia adelante. «Mi padre siempre decía que los sistemas antiguos eran como fantasmas, que guardaban secretos que los sistemas nuevos habían olvidado cómo leer». Vio la tensión instantánea en los hombros de César. «Bingo». «¿Ah, sí?». Su voz era cuidadosamente neutral. «Sí», continuó Sofía, disfrutando del momento. «Decía que si querías esconder algo en el mercado actual, tendrías que enterrarlo en los protocolos obsoletos. Nadie los revisa, nadie los entiende. Son el escondite perfecto». El silencio que siguió fue tan tenso que Sofía casi podía escuchar los engranajes girando en la cabeza de César. Él sabía. Sabía que ella sabía. Pero ninguno de los dos podía decirlo en voz alta, no ahí, no en público. «Tu padre era paranoico», dijo César finalmente, forzando una risa. «Veía conspiraciones donde solo había actualizaciones tecnológicas». «¿Estás seguro?», preguntó Sofía, mirándolo directamente a los ojos. «Porque hoy, cuando accedí a esos sistemas antiguos, vi cosas bastante interesantes. Patrones. Transacciones que parecían, no sé, demasiado convenientes». César dejó su copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El líquido rojo salpicó el mantel blanco como sangre. «¿Qué estás insinuando exactamente?». «Nada». Sofía se encogió de hombros con falsa inocencia. «Solo hago conversación. Tú siempre me dices que no entiendo estas cosas, ¿recuerdas?».
Soy solo una cara bonita. La mandíbula de César se apretó tanto que Sofía pensó que se le romperían los dientes. Este era el momento. Podía verlo calculando, sopesando opciones. ¿Qué tan peligrosa era ella realmente? ¿Qué tanto sabía? Sofía, dijo con voz peligrosamente suave, si viste algo hoy que te confundió, deberías olvidarlo, por tu propio bien. ¿Es una amenaza? Es un consejo. César se inclinó hacia adelante, su máscara de encanto completamente caída. El mundo financiero es complicado. A veces las cosas no son lo que parecen. Y a veces hacer demasiadas preguntas puede complicar las cosas para todos. Ahí estaba, la amenaza real apenas velada. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no por miedo, por excitación. Después de años de ser pisoteada, finalmente tenía el poder. Entiendo perfectamente, dijo manteniendo la voz calma. Pero ¿sabes qué es lo gracioso, César? Que hoy, cuando solucioné tu problema, grabé toda la sesión. Cada línea de código, cada comando, cada dato que pasó por esa pantalla. Protocolo estándar de seguridad, me dijeron, por si algo salía mal. Vio el color drenar del rostro de César. Su piel bronceada se volvió cenicienta bajo la luz tenue del restaurante. Tú, comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. Y como soy muy cuidadosa, continuó Sofía, disfrutando cada segundo, hice copias, varias copias, en lugares muy, muy seguros, con instrucciones muy específicas sobre qué hacer con ellas si algo me pasara. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? El silencio que siguió fue absoluto. A su alrededor, el restaurante continuaba con su bullicio normal, risas, conversaciones, el tintineo de copas, pero en su mesa el mundo se había detenido. Perra, siseó César, olvidando completamente dónde estaban. Maldita perra. Todo este tiempo, todo este tiempo tú pensaste que era tonta, lo interrumpió Sofía, su voz fría como el hielo. Pensaste que podías tratarme como basura, engañarme, humillarme, usar mi cuerpo para tus eventos sociales mientras te acostabas con media Barcelona. Pensaste que era demasiado estúpida para ver lo que estabas haciendo, como pensaste que mi padre era demasiado viejo para entenderlo. Tu padre era un entrometido que no sabía cuándo mantener la boca cerrada, escupió César, toda pretensión de civilidad abandonada. Por eso tuvo que irse. Por eso. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había dicho demasiado. ¿Por eso qué? Presionó Sofía. ¿Por eso lo despediste? ¿O hay algo más que no sé? La expresión de César era una mezcla de rabia y pánico. Sofía podía ver su cerebro trabajando frenéticamente, buscando una salida. Escúchame bien, dijo finalmente, inclinándose tan cerca que Sofía pudo oler su aliento a vino. No sé qué piensas que tienes, pero si intentas usarlo contra mí, te destruiré. ¿Entiendes? Tengo abogados que hacen que tus pruebas desaparezcan. Tengo contactos en la policía, en la fiscalía, en los medios. Nadie te creerá. Eres una recepcionista despechada con una imaginación hiperactiva. Quizás, concedió Sofía, sacando su móvil y deslizando el dedo por la pantalla. O quizás soy la hija de Tomás Guzmán, quien pasó 20 años documentando cada irregularidad que veía, quien dejó archivos, notas, grabaciones, quien me enseñó exactamente qué buscar y dónde encontrarlo. Mostró la pantalla a César. Era un documento fechado 2 semanas antes de la muerte de su padre. Un informe detallado sobre irregularidades en las cuentas de César, patrones de insider trading, conexiones con informantes en empresas cotizadas, todo meticulosamente documentado. Mi padre sabía lo que estabas haciendo, dijo Sofía suavemente, y yo terminé su trabajo. César se quedó mirando la pantalla como si fuera una serpiente venenosa. Sus manos temblaban ligeramente cuando alcanzó su copa de vino y la vació de un trago. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Dinero? ¿Un porcentaje? Nombre tu precio. Sofía se rió, una risa genuina, liberadora. ¿Dinero? César, no entiendes nada. No quiero tu dinero sucio, quiero justicia. Para mi padre, para todas las personas que arruinaste. Para mí. Sofía, por favor, la voz de César tomó un tono suplicante que ella nunca había escuchado. Piénsalo bien. Si me hundes, la firma se derrumba. Cientos de empleados perderán sus trabajos, inversores perderán millones. ¿Eso es lo que quieres? Lo que quiero, dijo Sofía, poniéndose de pie, es que pagues por lo que hiciste. El resto no es mi problema. Dejó varios billetes sobre la mesa, suficiente para cubrir su parte de la cena, y tomó su bolso. César la agarró de la muñeca con fuerza dolorosa. Si das un paso fuera de este restaurante con esa información. ¿Qué? Lo desafió Sofía. ¿Me harás daño? ¿Aquí, delante de todos? Adelante, César. Demuéstrale a todos quién eres realmente.
Varias cabezas se habían girado hacia ellos. El maitre se acercaba con expresión preocupada. César se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación y soltó su muñeca. Esto no ha terminado, dijo entre dientes. Oh, pero sí, respondió Sofía. Terminó hace 3 años cuando despediste a mi padre, solo que tú no lo sabías todavía. Salió del restaurante hacia la noche cálida de Barcelona. El Mediterráneo brillaba bajo la luna, las olas susurraban contra la playa. Por primera vez en años, Sofía podía respirar. Sacó su teléfono y marcó el número que Antonio Ferrer le había dado. ¿Ferrer? Soy Sofía Guzmán. Necesito tu ayuda para contactar con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tengo información que les interesará. 3 meses después, la sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, inversores furiosos, exempleados de Mendoza en socios, curiosos. Sofía estaba sentada en primera fila con un traje sastre azul marino que había comprado con su primer salario en su nuevo trabajo, analista senior en una firma de inversión ética. César Mendoza entró esposado, flanqueado por 2 guardias. Ya no llevaba sus trajes de Armani. El uniforme naranja de la prisión preventiva le quedaba mal, haciéndolo parecer pequeño, derrotado. Sus ojos buscaron los de Sofía entre la multitud y se encontraron. No había súplica en ellos ahora, solo odio puro. El juez leyó el veredicto, culpable de 57 cargos de uso de información privilegiada, fraude, manipulación de mercado, 23 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10. Sofía no sintió triunfo, no sintió alegría, solo una profunda, tranquila satisfacción. Justicia, finalmente. Afuera del tribunal, los periodistas la rodearon. Flashes, micrófonos, preguntas gritadas. Sofía levantó la mano para pedir silencio. Mi padre, Tomás Guzmán, dedicó su vida a hacer las cosas bien, dijo con voz clara y firme. Le costó su carrera y finalmente su vida. Hoy su trabajo finalmente ha dado frutos. Este caso demuestra que no importa cuán poderoso seas, no importa cuán intocable te creas. La verdad siempre, siempre sale a la luz. Solo necesitas a alguien dispuesto a escuchar. Las preguntas continuaron, pero Sofía ya estaba caminando hacia donde Javier Ruiz la esperaba. Él había sido una de las primeras personas en la firma en creerle, en ayudarla a documentar todo. Ahora trabajaban juntos en la nueva firma. ¿Cómo te sientes?, preguntó él mientras se alejaban de la multitud. Sofía pensó en la pregunta. ¿Cómo se sentía? Había pasado 3 meses testificando, reviviendo cada humillación, cada mentira, cada momento doloroso de los últimos años. Había visto su vida privada diseccionada en los medios. Había recibido amenazas, insultos, acusaciones de ser una despechada vengativa. Pero también había recibido cientos de mensajes de otras mujeres, otros empleados que habían sido maltratados por jefes poderosos. Le habían dado las gracias por su valentía, por demostrar que era posible pelear contra el sistema y ganar. Me siento libre, respondió finalmente. Y era verdad. Por primera vez en años, Sofía Guzmán se sentía completamente, absolutamente libre. Su teléfono vibró. Un mensaje de una dirección desconocida. Gracias por tu valentía. Tu padre estaría orgulloso. Si alguna vez necesitas algo, llámame. Antonio Ferrer. El hombre que había arriesgado su propia carrera para ayudarla, que había usado sus contactos para asegurarse de que su evidencia llegara a las personas correctas. Sofía sonrió y guardó el teléfono. Miró hacia el cielo de Barcelona, azul y despejado, y por un momento juraría que podía sentir la presencia de su padre. No como un fantasma, sino como un recuerdo cálido, una certeza en su corazón. Había honrado su memoria, había terminado lo que él comenzó y ahora finalmente podía comenzar su propia vida. No como la novia de nadie, no como una cara bonita, no como una víctima, sino como Sofía Guzmán, analista financiera, denunciante, sobreviviente. Una mujer que había jugado el juego más peligroso contra el jugador más despiadado, y había ganado.